Hace 10 años nos dejó huérfanos de conciencia y hoy todavía lo seguimos extrañando. Hoy dedicamos este programa a Carlos Monsiváis, a una década de su partida. Qué gusto poder celebrar la vida, la vida, obra y milagros de Carlos Monsiváis con Guemáncio Rodríguez, con Rafael García Villegas. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Muy buenas noches, amigos del auditorio, con el placer de siempre saludarlos. Hola, Laura Regis, también en la traducción de lengua de señas mexicana. Y en efecto, Laura, ya lo refieres, un cronista, periodista, cinéfilo, amante de los gatos y una pieza indiscutible para entender el México del siglo XX, a quien le dedicamos también esta noche el programa. Weman, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, Laura? Así es, hace un momento decías, Laura, huérfanos de conciencia. Bueno, me llama la atención porque cuando lo mencionas, sí es pensar en aquel escritor que reflexionaba en primera persona desde algún comentario irónico, sarcástico, gracioso, pero de ese tipo de cosas que cuando uno las leía empezaba a reírse y después decía, ouch. ¿Cuántas cosas nos ha quedado a deber, Carlos, desde hace 10 años que murió? ¿Qué tanto nos pudiera haber dicho de lo que hemos vivido en estos últimos 10 años? Bueno, eso creo que estaría que nos toca ahora a nosotros y a muchos de los que escriben. Por lo pronto nosotros comenzamos justo con este personaje y cuando hablamos de eso, por un lado conciencia, por un lado crónica, por un lado literatura, ironía, el chiste. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Carlos Monsiváis? De esto, la región llamada Carlos Monsiváis. Analizaba lo político desde el ámbito de la cultura o pensaba una película desde un análisis que venía del estructuralismo, de la antropología, de donde fuera. Y además, todo mezclado con su capacidad irónica, con ese humor que le generaba al espectador o al lector. Estas palabras pertenecen al crítico y ensayista Jezreel Salazar, quien, estudioso de Carlos, nos ayuda a adentrarnos en eso que él mismo ha nombrado esa región llamada Monsiváis. Monsiváis yo creo que fue el primer gran escritor mexicano que lo que hace es salirse de una noción de cultura que era muy cerrada, una noción como de cultura pensada solo para las élites, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a todo lo que es la lucha libre, la música popular. En sus libros vemos citas de canciones, de refranes, el cine, la fotografía, el grabado, la caricatura. Por eso es tan valioso, porque Monsiváis de pronto le va a dar un aire muy fresco a la literatura y le va a además meter una serie de otros mecanismos, como es lo del humor, la ironía, que en la tradición mexicana era marginal. Una tradición solemne, indiferente al lector, contra la que el ensayista se revela con humor, ironía, sarcasmo, agudeza y sin miedo de burlarse del poder y de las instituciones. Yo creo que Monsiváis tiene una forma de escribir que en su momento era muy renovadora, ¿no? Lo que va a hacer es trabajar con formas de escritura, primero, que generalmente llamábamos menores, ¿no? Como la crónica, otro tipo de géneros disidentes, ¿no? Pero ese tipo de escritura también era otra manera de atacar pues, los modelos estéticos que eran muy canónicos en ese momento, ¿no? Más allá del cuento, la novela o el poema, como esos géneros consagrados, en el momento en el que Octavio Paz está escribiendo de una manera en donde uno lo leía y lo único que podía hacer era decir sí y ser un lector muy pasivo y solo, digamos, adorarlo. Lo que hace Monsiváis es siempre poner en duda su autoridad. De conocimiento casi enciclopédico, pero de mirada formada en los andares por el barrio, caleidoscópica, lo que hizo y lo que legó es una región creada por uno que ahora es atajada por muchos. Difícil encontrar en una figura del presente lo que él forjó en el pasado. Cuando uno quiere pensar en un heredero de Monsiváis, es muy difícil ubicar a un solo sujeto, un solo escritor, ¿no? Porque Monsiváis cumplía muchas funciones y además
tenía muchas profesiones en su actividad cultural, ¿no? Por una parte, era alguien que escribía artículos periodísticos, además de articulista, era un gran ensayista, era alguien que hacía crítica literaria, pero también crítica de cine, era un coleccionista, era polemista, escribía crónica y en esa medida también hacía historia cultural. Era alguien que todo el tiempo estaba haciendo reivindicación de causas políticas, ¿no? Era alguien que hacía la crítica del poder, que conformaba opinión pública, incluso factor. La construcción que hizo de sí mismo fue tan compleja que ahora, para entrar a esa región llamada Monsiváis, hay que tener cuidado y no separar a la obra del personaje. Yo creo que hay un problema con Monsiváis, que es que casi siempre estamos hablando del personaje. Y no de la obra, sí. Y no de la obra. Porque el personaje se volvió tan, o sea, toda su obra se volvió tan significativa, tan exitosa. Yo creo que ese personaje, con todas las anécdotas, toda la complejidad que implica, nos impide ver la obra, ¿no? O sea, de alguna manera nos lleva es como un obstáculo para volver a los textos y para entender realmente como la profundidad de sus ideas y de su aportación, ¿no? Pues un hombre inherente de la Ciudad de México a la Ciudad de México, y aprovechamos este guiño, esta nota que les presentamos también para que sigan la programación especial que ha preparado Canal 22 y Noticias 22 en torno a esta emblemática figura de la cultura nacional. Esto es parte también de lo que verán el sábado en Semanario 22, no se lo pueden perder, dedicado y consagrado a Carlos Monsiváis, y habrá una pieza también que les presentarán en Semanario 22 que tiene que ver con el Estanquillo, un lugar que da cuenta de esta pasión por el coleccionismo de Carlos Monsiváis y podríamos decir que reivindica a los acumuladores. Esto que les presentamos a continuación lo rescatamos de la biblioteca de Canal 22 y precisamente en voz del propio Carlos Monsiváis reflexiona, nos platica qué significaba para él coleccionar. Es un homenaje a mis gustos, mis caprichos, mis obsesiones, mis remembranzas, y creo que vale la pena. Y bueno, y a mi criterio estético que alguno debe tener. Es una colección que empezó hace 40 años cuando adquirí unos 15 dibujos de caricaturas de Miguel Covarrubias, y a partir de ahí quedé prendado por la posibilidad de coleccionar, que necesariamente para que tuviera sentido se volvió manía, enfermedad, obsesión. Si no te enteras de que estás coleccionando, estás perdido. Entonces te obligas a estudiar, a ver la época, a revisar. He tenido maestros excelentes y ya con todo esto pues es un... Además de que... ¿Quiénes han sido tus maestros? Bueno, desde Francisco de la Maza hasta Rafael Barajas el Fisgón, desde Novo y Carlos Pellicer, a Ricardo Pérez Escamilla y los Fausto Ramírez, todos los que han trabajado esas épocas, pues yo vampíricamente los trato para que me informen, me digan, me aconsejen, en fin. Yo me propuse muy absurda y neciamente no pertenecer a la sociedad de consumo, que me parecía deleznable y de mal gusto, todas las tonterías de superioridad instantánea. Y con tal de no pertenecer a la sociedad de consumo, me hice mi propia mini sociedad de consumo que me ha resultado inmanejable. Vivo entre cerros de libros, que ya no sé cuáles son, entre objetos que no logro defender. El centro histórico para mí sigue siendo el Aleph de la Ciudad de México, el lugar desde donde cualquier ángulo puedes ver tú lo que ha pasado, lo que está pasando, y si tienes esa presciencia o ese don clarividente, lo que vendrá es la junta de todos los tiempos históricos, de todas las pasiones gastronómicas, de todas las imposibilidades, de todos los sueños frustrados. Me fascina, y aquí especialmente, y a esta hora y antes de que las multitudes llenen cada milímetro, me resulta todavía más espectacular.
uno tiende a pensar que lo terrible vendrá, y cuando te estás moviendo ya en zonas de lo terrible y ves cómo la gente se adapta, se desarrolla, organiza sus anticuerpos, logra dentro de todo buscar la humanización de este desastre urbano, encuentras ahí una señal muy clara de esa junta de la esperanza y la desesperanza que marca la Ciudad de México. Creo que estar en la ciudad es habituarte a verte desmenuzado y reintegrado por la multitud. Bueno, para entender mejor esa desesperanza, ese horror, eso terrible de la ciudad y eso también que tiene esperanza, Apocalyptic, su último libro, y uno anterior, Los rituales del caos, indispensables. Y bueno, hace 10 años, en el homenaje que se rindió a Carlos Monsiváis en Bellas Artes, que por cierto transmitió en su totalidad íntegramente en directo Canal 22, Elena Poniatowska decía, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué no nos preparaste mejor para tu muerte? ¿Qué vamos a hacer ahora? En la siguiente pieza, amigos cercanos, recuerdan sus últimos días. Yo creo que, digamos, su legado, ¿no? Tiene un legado material en todo lo que ha escrito. Basta nada más ver la cantidad de libros y la variedad de las cosas que ha escrito, ¿no? Ahí hay un legado material. Pero hay un legado inmaterial que tiene que ver con esta actitud ante la vida, una actitud política de congruencia, una actitud de que había ciertos principios por los cuales no estaba dispuesto él a transitar, ¿no? Ni a dejar de lado, ¿no? Entonces, sí es una super figura, ¿no? Aparte de ser un intelectual público fundamental para la cultura y la política de México, como ser humano es un ser humano absolutamente admirable y querido. Él era un hombre sumamente compasivo. Hay que recordar que unos días antes de su muerte, él llegó con una de las madres de los desaparecidos, llegó a la plaza y se veía muy mal. Él tenía que andar con un tanque de oxígeno, pero no le gustaba. Yo creo que fue un hombre que se exigió muchísimo a sí mismo, ¿no? No se cuidó. Si le preguntas a un médico, te va a decir, yo conocí a Carlos y Carlos no se cuidaba mal y le exigía a su cuerpo más de lo que ese cuerpo podía darle. Cuando murió, todo el barrio de San Simón y la Portales pusieron letreros en cartulina, agradeciendo al maestro, etcétera, en las ventanas. Era un personaje que se fue creando a partir de lo que el público esperaba de él, ¿no? ¿Qué esperaban de Carlos? Bueno, esperaban una síntesis de nuestra situación y una parodia de nuestras tragedias, ¿no? Algo con lo que, como él mismo decía, documentar nuestro optimismo, que en general era una tragedia nacional tras otra, y llena de este lenguaje de Monsiváis paródico, irónico, sarcástico que tenía. Esperaban que les explicara México, ¿no? A los mexicanos. Sin ser un político profesional, es decir, sin ser un personaje que buscara una diputación, una senaduría, se burlaba mucho él cuando le pedían esas cosas. Él decía que lo único que quería era que le dieran una aduana, que lo corrompieran con una aduana. Y sin ser eso, un político profesional, no he visto a otra persona, incluyendo al actual presidente, que tenga ese olfato político tan desarrollado como Monsiváis, para detectar dónde está la causa, dónde está el conflicto y dónde hay que interactuar e intervenir. Y creo que México le debe a Carlos Monsiváis esta preocupación por la formación ética, cultural y política y sobre todo pues hacia un cambio de mentalidad de la sociedad. Siempre le preocupó que
tuviéramos una sociedad abierta, una sociedad democrática, una sociedad que tomara en cuenta la cultura internacional como parte del fortalecimiento de la cultura nacional. Yo estoy convencido de que Carlos en este momento nos hubiera ayudado muchísimo a reflexionar acerca del rumbo que debe de tomar el planeta. Y te planteo esto por lo siguiente: yo estoy convencido de que la crisis del coronavirus pone en cuestión los valores dominantes de las últimas décadas. Toda la idea de que todo es una mercancía, incluso la salud, pues hace daño, ¿no? Esas cosas matan, esas cosas provocan mucho dolor. Y tenemos, entre otras cosas, que ponernos a discutir qué mundo queremos ahora. No le gustaba que todos le decían que tenía que alejarse de sus gatos y te ponía en situaciones muy complicadas porque estando con él, estaba ya encerrado en su recámara con un montón de libros, discos, una pantalla, música. Él sí tenía la necesidad de tener a sus gatos. Había uno, sobre todo, y en algún momento me pidió así, y al verle los ojos, pues tuve que hacerlo. Fui por su gato que estaba en la sala y se lo llevé. No le gustaba la cuestión de la enfermedad. Él siempre fue de la idea, y eso también lo hizo en un par de comentarios en Televisa, que él estaba a favor de la eutanasia. Él estaba a favor de que la gente decidiera cómo serían sus últimos días. No fue tan como él lo quiso, lo que le ocurrió, pero finalmente pues pasaron esas cosas, ¿no? Pero no le gustaba hablar de la muerte, no le gustaba tocar esas cosas. Carlos no quería tomar los medicamentos, Carlos estaba terco con que no quería respetar la alimentación. Carlos era muy difícil. Digo, esta historia que se ha escrito de él de que tomaba Coca-Cola y hamburguesas es una realidad, no es una mentira. O sea, comía chilaquiles, ¿no? Pero diario, ¿no? O sea, te estoy hablando de una persona que no era muy sana alimentariamente. No estoy diciendo nada que no se haya escrito. Bueno, es momento de hacer una pausa. Sin embargo, queremos comentar lo siguiente. Lo que han visto, que hemos trabajado no solamente en Canal 22 y Noticias 22 en relación a Carlos Monsiváis, usted, si tiene curiosidad, si quiere acceder a un poco más, puede hacerlo, porque estamos trabajando en un concepto que es televisión extendida. Es decir, estamos hoy en Noticias 22, pero si se mete a nuestro portal Noticias 22 Digital va a encontrar otras notas a lo largo de la semana sobre Carlos Monsiváis. Si se mete a nuestras redes sociales va a encontrar otras notas audiovisuales también producidas para estos soportes que tienen relación con Carlos Monsiváis, y como lo mencioné hace un momento Rafael García Villegas, el día de mañana, sábado, nuestro semanario N22 está dedicado a la memoria de Carlos Monsiváis. Pero también tenemos producciones especiales, y en ese sentido la invitación es que no se pierda el próximo domingo, 21 de junio, a las 16 horas, un programa especial dedicado a Carlos Monsiváis en la memoria, que es una de las producciones de Noticias 22 Digital. Así que ahí está la propuesta. No solamente estamos en este instante, hoy, ahora, ahorita, estamos también en la red y también estamos en programas especiales. Y adicionalmente, este programa que podrá ver a las 16 horas el próximo domingo, 21 de junio, lo puede ver también en ese mismo momento a través de nuestro portal, en la señal de Canal 22.1 y al mismo tiempo en nuestra señal de Canal 22 Digital. Dicho esto, y con esta invitación, hacemos una pausa. Es un día donde recordamos a Carlos Monsiváis. Tenemos más al volver.
Es de ley saber de qué quieres tu guajolota antes de entrar al trabajo. ¿Me das una de rajas, por favor? Que sí. Gracias. Es de ley que lo seas o no, te digan güero. Güero, ¿qué va a llevar? Plátano, melón, sandía, papaya. ¿Se acomoda la piñata? A 20. ¿Y el melón? A 25. Es de ley cantar en Xochimilco. Así como aprovechar la nueva ley de participación ciudadana. Ejercer tus derechos es de ley. Instituto Electoral Ciudad de México. Con participación todo funciona. La aplicación FaceApp ha comenzado a circular nuevamente bajo el filtro gratuito Cambio de Género. ¿Qué riesgos a la seguridad tiene utilizar esta aplicación? Hablaremos en la noche con los expertos, con Roberto Martínez, analista senior de seguridad de Kaspersky. Roberto, adelántanos algo. Sí, Gaby, justamente vamos a analizar todos los riesgos que implica el usar este tipo de aplicaciones y por qué es importante que aprendamos a cuidar nuestra privacidad. Totalmente, porque no reclamar la privacidad es equivalente a cederla. De esto y más platicamos, 9:30 de la noche, solo por Canal 22. Carlos Monsiváis fue periodista, cronista, escritor, interesado en la alta cultura y la cultura popular mexicana también. Narrador de grandes movimientos sociales, cine, espectáculos, deportes, personajes históricos y la prensa nacional. Y dueño del Chocorrol, Fray Gatolomé, Miao Zedong, la monja desmencatada y otros gatos que le acompañaron durante su vida. Y a 10 años de su muerte solo queremos agradecer por su gran legado a México. Ayer les anunciábamos sobre la lectura que se realizaría por parte de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas sobre el libro Nuevo Catecismo para Indios Remisos, por cierto, un libro de narrativa muy peculiar de Carlos Monsiváis, quizá de sus libros más comprendidos, pero bueno, el titular de esta dirección, Mardonio Carballo, reflexiona sobre la importancia de Monsiváis como símbolo de las luchas sociales en el contexto de esta lectura. Nadie detestaba tanto la nueva religión. En homenaje al periodista y escritor Carlos Monsiváis en su 10º aniversario luctuoso, la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas organizó una lectura colectiva en línea del libro Nuevo Catecismo para Indios Remisos, que fue publicado en 1982 con ilustraciones de Francisco Toledo. Carlos Monsiváis, quizá el cronista más importante, el lector de la cultura popular más importante que ha dado este país en los años recientes. Pienso que Monsiváis es un símbolo para las luchas sociales. Siempre su voz era muy importante, era muy escuchada. Y Alberto certificó su viaje por la ciudad de rodillas si conseguía un empleo. En este título que recoge cuentos y fábulas, Monsiváis contrasta con humor distintos elementos de la sociedad mexicana. Es cierto que me parece que en estos momentos es un texto fundamental, ¿no? Es un texto que hace elogios, que hace sátira, que hace sarcasmo, que hace humor, que hace reflexión profunda de esta complejidad que somos como mexicanos, ¿no? Nuevos héroes antiguos, dioses nuevos, contemporáneos, dioses antiguos, están en cada uno de los relatos que componen este libro. Mis empresas divulgan el acontecer de los privilegiados por el trato íntimo con Dios. Esta lectura se encuentra alojada en la plataforma Contigo en la Distancia y en las redes sociales de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. Participaron Carmen Aristegui, Fabricio Mejía Madrid, las actrices Norma Angélica, Muriel Ricard, la poeta Irma Pineda, el actor Héctor Bonilla y el escritor Juan Villoro. Bienaventurado, de oírlos en las noches repetir sus plegarias con estruendo. Noticias 22, Óscar Cortés. De cerro y a sus moradores. Ahí está otra referencia indiscutible de la bibliografía de Carlos Monsiváis, y me viene a la memoria, y a propósito de olvidos y recuerdos, Las alusiones perdidas, un texto que retoma de hecho en su discurso cuando recibe el premio de literatura en 2006 en Guadalajara, el premio de la FIL,
retoma esta idea de cómo olvidamos, qué recordamos en cuanto a la historia y en cuanto a nuestro presente. Y si algo coleccionó indiscutiblemente Carlos Monsiváis, fueron anécdotas, amigos y recuerdos como este que nos comparten Gis y Trino, los grandes caricaturistas, que compartieron algunos recuerdos de aquellos días en los que frecuentaban al gran ensayista, cronista y narrador Carlos Monsiváis. Empezamos a ir a la Portales, a su casa, a llevarle material para poder publicar en algún lado, porque gracias a él nos empezó a publicar en el suplemento de Siempre. Él tenía ahí un suplemento de cultura buenísimo, y ahí empezamos a entablar una relación de su parte, de un apoyo, de un padrinazgo, ayudado también por Rius, porque Rius también entró ahí en la ecuación. Y no me acuerdo por qué salió esa cosa de que te empiezas a disfrutar, acordarte de ciertas frases o lugares comunes, y salió esa cosa de cómo cuando te despides de alguien y le dices, ¿te lo lavas? Me acuerdo que traíamos esta onda, Gis y yo, de que nos despedíamos de él para vernos más al rato en la Feria del Libro en Guadalajara en el 87, 88. Muy al principio, o sea, el segundo año de la feria. Bueno, Carlos, nos vemos al ratito, te la lavas. Entonces se moría de risa, porque al rato nos veía, bueno, ya, ahora sí ya hablé con Aguilar Camín y todos, ya les dije que se la laven también. Entonces, de alguna manera, participaba mucho en esta idea de que éramos muy cábulas y muy echábamos desmadre. Ya ves que a veces eso pasa con la chamba de uno, ¿verdad? Como que ahí es donde uno sí se suelta y puede ser uno más desenvuelto, más desmadroso. Ahí, o sea, ya en la vida real uno sigue siendo el nerd de diario, ¿verdad? Pero creo que cuando menos por vía mono, creo que logramos varios muy buenos cotorreos con Monsiváis. ¿Qué pasó, Carlos? A ver, oye, ¿no se te antojaría, Carlos, echarte unos hongos? No, esas cosas a mí ahorita no está bien. O sea, éramos como muy campechanos en ese sentido con él. Y le pedimos, lo curioso es que le pedimos que nos hiciera el prólogo del libro, entonces nos dijo, solamente voy a salir si me dibujan peleando contra el Santos. Entonces lo hicimos, esa tira está ahí en el Museo del Estanquillo, se la regalamos. Bueno, para que vean hasta dónde estaba metido Carlos Monsiváis. Y les decimos algo, Gis y Trino, después de esta entrevista, nos regalaron un par de cartones especiales para conmemorar a Carlos Monsiváis, para que nosotros los compartiéramos con todo el público de Canal 22, y eso lo vamos a presentar el día de mañana en Semanario N22 a las 18:30 horas. Bueno, es momento de hacer una pausa y nos vamos con un tema también en el que estuvo vinculado a Carlos Monsiváis. Ahora les cuento. Primero anunciamos qué es lo que vamos a tener el día de hoy en Debate N22 con Álvaro Cueva. Se va a hablar de la diversidad sexual en México del 2020. Y para ello van a estar acompañándole la conductora y activista por los derechos LGTBI, Itzel Aguilar, y el vicepresidente de Impulso CDMX, Mario Bustamante. No se lo pierdes a partir de las 9 de la noche, hoy en Canal 22, terminando Noticias 22. Rápidamente les cuento, no hay que olvidar que Carlos Monsiváis tuvo una columna en donde hablaba sobre esto, y en una entrevista que puede encontrar en Noticias 22 Digital, Pavel Granados nos dice, él hizo una arqueología sentimental de lo que fue el movimiento LGTBI gay desde los 41, en los tiempos de Porfirio Díaz, hasta lo que le tocó vivir. Así que Carlos también es un referente, no en balde. Tenemos, por ejemplo, uno de esos libros que nos tocó cubrir aquí en Noticias 22 y compartir con ustedes en 2010, que esa puerta se abra, aludiendo al poema de Carlos Pellicer, que se cierra esa puerta para poder besarte. Bueno, él dice que se abra esa puerta, y ese es un libro que edita junto con Marta Lamas, que está en el Fondo de Cultura Económica, y se reúnen todas esas columnas que hizo Carlos Monsiváis a propósito de esto, una de las tantas causas en las que estuvo vinculado. Una pausa, tenemos más al volver.
Continuamos aquí en Semanario N22. Damos cuenta de lo más destacado de la información cultural de la semana. Pero que esté en la población de calle los coloca a ellos en mucho mayor riesgo. Un foro para revisar temas sociales, tendencias e innovación. Las posibilidades tecnológicas que tenemos el día de hoy es de conectarnos con todo el mundo. Y eso es lo que hacemos aquí en Noticias 22 Digital y en Semanario N22. Semanario N22. Nuevos capítulos. Sábados, 18:30 horas. Siempre ha formado parte de su vida. Comentabas la relación de tus padres. ¿Podrías repetir así para las cámaras, por favor? Solo lo digo así. Por eso, explora esta temática desde un punto de vista intimista. Generar un vínculo que era nada más entre ella y... Miradas genealógicas, 20 y más por el arte. Clásicos de Canal 22. Una coproducción Fonca, Canal 22. Sábado, 17:30 horas. Esta noche, en punto de las 9:30, tenemos como invitado a Antonio Martínez Velázquez, especialista en derechos digitales y libertad de expresión, director de comunicación social de la Secretaría de Cultura, para hablar de este tema, Chumel, la CONAPRED, discriminación y mucho más. Antonio, ¿de qué platicaremos? Pues se puso intenso esta semana en las redes sociales y platicaremos de las consecuencias que tiene en la vida pública hablar de racismo, de clasismo y cómo abordarlo, desde dónde abordarlo y qué consecuencias tiene abordarlo desde una institución pública. Perfecto, 9:30 de la noche, solo por Canal 22. Los esperamos. En estos días se cerraron las puertas de escuelas, negocios y casas, pero se abrió la oportunidad de trabajar juntos. Se abrieron las mentes para buscar soluciones, las ganas para ayudar a los que más necesitan y los corazones para amar con fuerza. Cuando las puertas se vuelvan a abrir, seguiremos ahí, luchando unidas y unidos para sacar adelante al país. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. Bueno, quienes también están recordando y celebrando a Carlos Monsiváis son nuestros amigos de Radio UNAM y han estado pasando una serie de programones por la tarde, por ahí de las 5 de la tarde, si no me equivoco. Pero bueno, si se los han perdido, si no lo sabían, fíjense que aquí les tenemos una opción para que recurran a los archivos sonoros de Radio UNAM y recuperen todos estos tesoros. Para recordar a Carlos Monsiváis y su paso por Radio UNAM, la estación transmitirá de su acervo 6 programas especiales. Son 6 programas que desde el lunes pasado y hasta el sábado estarán transmitiéndose a las 5 de la tarde por el 96.1 de FM de Radio UNAM y son 3 de ellos dedicados justamente al cine y la crítica, este programa emblemático que hizo Monsiváis en donde dio rienda suelta a su imaginación, hizo pequeños radioteatros, dramatizaciones con una mirada siempre ácida hacia la sociedad mexicana. Los otros 3 programas muestran su interés por las expresiones populares y que él supo ver desde otra perspectiva. Los títulos son Del mambo a la salsa, Homenaje a Nereidas y Gospel. Lo popular convertido en arte, creo que fue una de sus grandes enseñanzas, demostrar que dentro de lo popular había una enorme beta explotable para explicar idiosincrasia y explicar el fenómeno social que esto significaba. Los programas especiales para recordar a Carlos Monsiváis se transmitirán hasta el 20 de junio a las 17 horas por Radio UNAM, o bien pueden ser escuchados posteriormente en su página de internet. Tenemos una gran cantidad de trabajo hecho por Monsiváis. Él dirigió pequeños radioteatros, él que hizo los guiones del cine y la crítica en el acervo. Ahí pueden ustedes consultarlo. Hay más de 100 programas del cine y la crítica hechos por Monsiváis,
todo lo que se les ocurra, siempre con este espíritu ácido, con esta mirada penetrante sobre lo que somos, cómo somos y cómo nos ven los demás, incluyéndolo a él mismo. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, hemos estado hablando de la obra de Carlos Monsiváis, pero también eso estaba detonado o vinculado íntimamente con sus colecciones, de lo cual también hemos hablado, y el día de mañana va a haber algo en el semanario N22 con relación al estanquillo. Cuando decimos esto es, por ejemplo, hace un momento Laura hablaba del catecismo para indios remisos. Carlos también coleccionó varios catecismos de diferentes momentos de la historia. Tenía muchos documentos, partituras, le gustaba también la música. A partir de ese universo de documentos también se pueden hoy formular muchas colecciones. Y lo que vamos a compartir en este momento tiene que ver con ello. La plataforma Contigo a la Distancia, allí van a poder encontrar una gran variedad de estos documentos publicados como parte del homenaje que hace la Secretaría de Cultura a Carlos Monsiváis. Pero también hay otras instituciones que comparten contenidos exclusivos para recordar a este personaje. Esto es una invitación, un guiño para que usted también los descubra. La Secretaría de Cultura y los diversos organismos que la conforman han organizado diversas actividades para honrar la memoria de Carlos Monsiváis, uno de los pensadores que mejor supo indagar en la vida social, política y cultural de México. A través de la plataforma Contigo en la Distancia, podremos reconstruir desde distintos ángulos a ese personaje poliédrico que nos enseñó a leer la ciudad a 10 años de su partida. En el apartado titulado En la Distancia con Monsiváis, creado exprofeso para ese homenaje nacional, los internautas podrán encontrar documentales, entrevistas, libros descargables y hasta una colección digital de autógrafos que el escritor recibió y dedicó, mismos que están bajo el resguardo de la Dirección General de Bibliotecas. En el micrositio también hay acceso a Amor Perdido, una recopilación de fotografías y aforismos de Carlos Monsiváis realizada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia aporta a la plataforma una serie de materiales audiovisuales que forman parte de la Cátedra Monsiváis. Por ejemplo, la presentación del libro El género Monsiváis, de Juan Villoro, o las sesiones del ciclo Aproximaciones y Reintegros, la actualidad de Monsiváis, dictadas por Paco Ignacio Taibo II y Jesús Ramírez Cuevas. Y se me ocurrió decir, no jodas, Carlos. Y la tía dijo, señor Taibo, lamento informarle que esta vez sí soy la tía de Carlos. El cine y la crítica. Así también la Fonoteca Nacional comparte audios del programa El cine y la crítica, realizado por Carlos Monsiváis y transmitido por Radio UNAM en los años 1967 y 1968, así como un guión de su autoría publicado en la revista La Garrapata en noviembre de 1968. Una vez más se comprueba que ataques o alabanzas le hacen a Juárez lo que el viento. A su vez, Canal 22, el canal cultural de México, destaca entre la oferta audiovisual disponible en la plataforma con materiales de gran valor histórico y documental, como los episodios de la serie Tratos y Retratos, donde Silvia Lemus entrevista a Carlos Monsiváis a propósito de su colección en el Museo del Estanquillo. O los programas especiales Aires de Familia, Visitaciones, Con límite de espacio, Sin límite de tiempo, Los gatos catedráticos de Monsiváis y Personajes y escenarios, todos dedicados al autor de Días de Guardar y Los rituales del caos. Por si fuera poco, instituciones como el Centro Cultural Tijuana, a través de sus redes sociales, la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, a través de Facebook, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, mediante su canal de YouTube INATV, ofrecerán contenidos exclusivos sobre aspectos puntuales del cronista. Desde su consumada cinefilia hasta el nutrido debate que sostuvo con Octavio Paz. De esta manera, los recursos digitales de nuestro tiempo nos ofrecen la posibilidad de acercarnos una vez más a esa región inabarcable llamada Monsiváis. Evocamos esta noche la memoria de Carlos Monsiváis a 10 años de haber alcanzado la inmortalidad.
hemos platicado de sus facetas como cinéfilo, como coleccionista, por supuesto como cronista, y también era un gran melómano, cuestión de la que platicaremos después de una pausa con Juan Arturo Brennan, pero antes, como cada semana, les hacemos la invitación para que este sábado no se pierdan bajo ninguna circunstancia a Ramón Jenner in This Is Art. El tema de esta ocasión será el dolor. Ya nos ha paseado por los miedos, por el deseo, por la fantasía, por la locura. Ahora el dolor será el tema de This Is Art este sábado en punto de las 9 de la noche. No se lo pierdan, por supuesto, en Canal 22. Una pausa, ya volvemos. Es una oportunidad muy agradable de hacer documentales porque es un espacio en donde uno debe de romper con todos los prejuicios. Un programa dedicado al quehacer de los documentalistas mexicanos, cuyo objetivo es incentivar el conocimiento. El primero se metió en el esternón y el siguiente se lo metía en medio de la frente. ¿Qué se siente que no había? Pues ya no se sentía nada. Documenta 22. Estreno, martes 22 horas. ¿Cómo se llega a ser líder de una gran nación? Su vida estuvo marcada por escándalos. Pero él fue un hombre que el pueblo y el clero ruso convirtieron en zar. Godunov, una serie basada en la obra de Alexander Pushkin. Episodios de estreno, domingos 21 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Carlos Monsiváis fue periodista, cronista, escritor, interesado en la alta cultura y la cultura popular mexicana también. Narrador de grandes movimientos sociales, cine, espectáculos, deportes, personajes históricos y la prensa nacional. Y dueño del Chocorrol, Fray Gatolomé, Miao Zedong, la monja desmencatada y otros gatos que le acompañaron durante su vida. Y a 10 años de su muerte solo queremos agradecer por su gran legado a México. ¿Qué está pasando con la diversidad sexual en el México de 2020? ¿Cuál es el impacto del COVID-19? ¿Qué va a pasar con la marcha? ¿Es cierto que será virtual? Quédense después del Noti Les Conviene, porque ya vieron, están Itzel Aguilar y Mario Bustamante para charlar con nosotros. Debate 22. Viernes de Mirando Músicas, el momento cumbre de Noticias 22. Vamos con Juan Arturo Brennan. Muy buenas noches a todos. Primero que nada, nuestra teleaudiencia, gracias por mirarnos hoy y mirarnos todos los días. Y en particular, gracias por mirarnos y vernos Mirando Músicas. Laura, Huemansin, Rafa, buenas noches a todos. La otra Laura, Olin y todos en cabina, gracias a todos por su esfuerzo. En efecto, hoy es el día, justamente tocó el viernes de Mirando Músicas, la conmemoración, el recuerdo del 10º aniversario luctuoso de Carlos Monsiváis. Si usted supone que me costó mucho trabajo encontrar la hebra musical para mi sección de hoy, porque mis colegas y también mis jefes me pidieron que hoy dedicara mi sección a esto, no, fue relativamente fácil por muchas razones. Creo que la razón central está en el hecho de que, habiendo sido Carlos Monsiváis un agudo y sobre todo polifacético observador de la cultura popular mexicana, y si me permiten, de las culturas populares mexicanas, por supuesto, las tangentes, los vasos comunicantes y los nudos musicales que hay en su obra son bastante evidentes. Así que encontrarle un poquito de hebra musical a Carlos Monsiváis en esta conmemoración no fue difícil, porque además de los temas literarios, los temas sociales, culturales, artísticos, políticos que abordó, hay algunas cosas en su perfil biográfico que invitan rápidamente a la música. Y vamos a empezar justamente con este trozo musical que se refiere a uno de los elementos fundamentales del perfil biográfico, currículum vitae u hoja de vida de Carlos Monsiváis. Escuchen. Helo ahí. Perdí la cuenta de cuántas veces mis colegas y amigos
de Noticias 22 mencionaron la relación de Carlos Monsiváis con los gatos, pero quise iniciar con este famoso dueto de los gatos, muy falsamente atribuido a don Gioachino Rossini, porque no es de él. Hay una serie de melodías de óperas de Rossini entreveradas aquí, pero él no es el autor del dueto de los gatos. Es un inglés de nombre Robert Lucas Pearsall, así que ya lo saben, anótenlo para la trivia, atribuido a Rossini, pero no es de Rossini. El caso es que en efecto se ha dicho y se ha glosado muchísimo la relación de Carlos Monsiváis con los gatos. A mí me tocó ir a su casa solamente una vez hace cualquier cantidad de décadas. Creo recordar que fue el año 2 Caña del calendario azteca para una talacha televisiva de mucho tiempo atrás. Y en efecto, la casa estaba llenísima de gatos. Mas, sin embargo, como dicen en mi pueblo, lo que vi, percibí ahí, me hace dudar hasta la fecha si más allá de la acumulación de gatos realmente era ese amor profundo que dicen, porque al menos ese día no los vi ni muy cuidados, ni muy apapachados, ni muy bien atendidos, pero eso es una observación muy personal mía. Para seguir con el asunto de la música en Carlos Monsiváis, insistiría yo en que su exploración de la música popular, de la cultura popular, pasa de una manera fundamental por la música, ¿sí? Es decir, digamos, leemos un montón, una pluralidad de textos de Carlos Monsiváis y nos vamos a encontrar referencias a la carpa, hay música. El teatro de revista, hay música. El burlesque, hay música. El vodevil, hay música. Entonces no hay manera de evitar estar pisando a cada rato huellas musicales en la lectura de los textos de Carlos Monsiváis. Y si mucho me apuran, ni siquiera hay que rascarle a lo profundo, simplemente una revisión escueta, pero completa de la bibliografía, de lo escrito de la obra de Carlos Monsiváis, me llevó a descubrir que en el año 1995 publicó un libro titulado Bolero, ¿sí? Y en el año 2005 publicó uno titulado Bolero, Clave del Corazón. Entonces, ¿por dónde le entramos a la música en Carlos Monsiváis? Y a Carlos Monsiváis es una música, pues con el bolero. Por ejemplo, vamos a ver y escuchar este pequeño clip de bolero. No era ese bolero. Ustedes disculpen, lo que pasa es que yo creo que la cuarentena nos tiene a nosotros y a nuestros colegas en cabina absolutamente fundidos en las neuronas. Por favor, chicos, no era ese bolero, eran los otros. Pero, en fin, Carlos Monsiváis y el bolero, por supuesto, sería... Busquen el otro bolero, por favor. Sería bastante fácil decir, no me atrevería a decir que nadie se podría equivocar, diciendo que el bolero fue el género favorito o el que más mencionó o el que más exploró Carlos Monsiváis. Y la razón es muy sencilla. Creo que hay pocos géneros populares, ojo, de verdadero arraigo popular, no los inventados por la televisión y similares, como el bolero. Y evidentemente el bolero tiene un valor cultural, icónico, social, monumental en la cultura mexicana, ¿sí? Entonces, para paliar un poco el entuerto que acabamos de cometer colectivamente, les ofrezco ahora sí un trozo de bolero. Y como si fue una pequeña desviación involuntaria, lo que viene es realmente bueno. Es otro bolero, un fragmento de un bolero, para recordar al bolerista o al amante de los boleros, Carlos Monsiváis. Vamos a ver y escuchar esto, que es realmente bueno. Espero que este bolero de verdad haya paliado un poco, haya servido como desagravio por el pequeño desliz bolerista que tuvimos hace unos minutos. Autor Osvaldo Farrés, el bolero es el famosísimo y entrañable Quizás, 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 que allá extrafronteras en el norte cantan como Perhaps, en muchísimas versiones. Y los intérpretes, aquí sí tuve una dificultad. Bueno, muchos de ustedes los reconocieron. Omar Aportuondo y Ibrahim Ferrer. Creo que no se podía encontrar una mejor pareja, aunque me encontré otra versión también cantada a dueto por Jennifer López y Andrea Bocelli. No saben cuánto me costó elegir esta, porque la verdad el valor musical de la otra fue una duda realmente terrible, pero finalmente decidí escoger esta. Finalmente, ya para casi concluir el Mirando Músicas de esta noche, simplemente reenfatizar que además de que hay un montón de referencias musicales en prácticamente toda la bibliografía de Monsiváis, particularmente en sus libros más famosos, conocidos, Días de Guardar, Amor Perdido, Los Rituales del Caos, Escenas de Pudor y Liviandad. En el Nuevo Catecismo para Indios Remisos no sé qué tanto haya, pero en todos los demás la referencia musical es numerosa, frecuente y abundante. Y lo más importante probablemente sea lo siguiente.
Carlos Monsiváis fue un gran estudioso y un gran observador del cine mexicano, muy particularmente del cine de la mal llamada época de oro del cine mexicano. Y ahí, por supuesto, la componente musical es enorme, es multipresente y multifacética, así que también a través del cine mexicano que tanto estudió, Carlos Monsiváis fue un profundo conocedor de la cultura popular mexicana en el cine y de la música que conllevaba esa cultura popular mexicana representada en el cine de esa época y también todavía en el cine de algunas épocas posteriores. A manera de despedida musical, les voy a ofrecer otro pedacito de otro bolero más o menos conocido. Vamos a ver y escuchar. Este también hay que verlo. La parte visual es interesante. Para concluir nuestro programa, este fue un fragmento del famoso bolero Bésame mucho de Consuelo Velázquez, en esta interpretación en mosaico, en casa, a distancia, colectiva y multitudinaria, del reparto de esa interesante obra músico-teatral radionovelesca que es Crimen, Pasión y Boleros, que tuvimos como protagonista a finales del año pasado con la presencia de José Antonio López III, que es uno de sus protagonistas fundamentales y a quien le agradezco personalmente el habernos prestado este video para pasarlo hoy en esta conmemoración bolerística cultural de Carlos Monsiváis. Gracias a todos los que participaron con sus boleros distintos, incluso a don Maurice Ravel. Gracias Laura, Huemansin, Rafael, Olin, todos en cabina. A ustedes por vernos, gracias mil. Sigue Debate 22 con Álvaro Cueva. El lunes Noti y el viernes estoy aquí con Mirando Músicas, a mirar más músicas. Gracias, buen fin, chao a todos. Buenas noches. Buenas noches.